Un saludo bolivariano y revolucionario a nuestros líderes y lideresas que son candidatos y candidatas a la batalla electoral del 6 de diciembre para recuperar nuestra Asamblea Nacional a favor de los intereses del pueblo venezolano. En el entendido de que debemos cumplir las normas de seguridad, pero por no estar cercano a ningún ser humano, voy a pedir el permiso a ustedes para quitarme la mascarilla y poder hablar con mayor claridad y determinación. Antes que nada, quiero dar el agradecimiento a lo que es en los programas de formación, el sistema de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, que permite que estos estudios lleguen a ustedes. Y sobre todo lo que es el agradecimiento al Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano Ceiba, a nuestro camarada y amigo Gerardo Molina, profesor Gerardo, que me ha permitido pues la posibilidad de estar con ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a estar hablando de lo que es el Estado venezolano, lo que son algunas instituciones que están contempladas en nuestra Carta Magna, así mismo como en algunas leyes orgánicas y especiales, que vamos a tratar de desarrollar hoy en una hora académica. Va a ser un gran esfuerzo para resumir 5 temas que en otra hora tendríamos que dedicar al menos una hora a cada uno de estos temas. Sin embargo, voy a tratar de ser muy conciso para llegar a ustedes en lo que es el conocimiento mínimo necesario en lo que es el Estado venezolano y las instituciones que rigen lo que es, sobre todo, nuestro poder legislativo nacional. En el día de hoy vamos a estar tratando lo que es el Estado venezolano, los poderes públicos, las ramas y niveles, lo que son las funciones de los diputados a la Asamblea Nacional. Vamos a echarle un vistazo a lo que van a ser las funciones de ustedes a partir del día 5 de enero, día que se instala, Dios mediante, la Asamblea Nacional rescatada para nuestro pueblo, como lo dije anteriormente. Vamos a hablar de lo que es la organización interna de la Asamblea Nacional, lo que es el sistema de formación de leyes en nuestra patria y lo que son los tipos de leyes que se aprueban en nuestro sistema jurídico patrio. Y culminaremos con un quinto tema como lo es la constituyente como proceso emancipador de los pueblos. Bueno, siendo así, pues comenzamos de inmediato lo que es el Estado venezolano. Pero no podemos comenzar sin decir qué es el Estado. Doctrinariamente, el Estado es considerado como una forma de organización política y jurídica de nuestra sociedad que contiene en su seno 3 elementos fundamentales como lo es la población, el territorio y la soberanía. Esta forma, esta institución denominada Estado, está regulada por un régimen especial, un sistema legal que lo encabeza en la primera línea de legalidad la Constitución patria, en nuestro caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cuenta con la rama del poder público, que en nuestra patria es un sistema distinto, ya lo voy a explicar seguidamente, basado, complementado el sistema histórico con lo que es la doctrina bolivariana. De esta manera, pues, esa institución denominada Estado, que cuenta con esos 3 elementos fundamentales, debo destacar: población, territorio y soberanía. Necesitamos que haya gente allí que tengan un territorio determinado, allí que no puede haber Estado que no tenga un territorio determinado. Vamos a dar el ejemplo de lo que es la Franja de Gaza, lo que es Palestina, lo que es Israel, la lucha histórica que han tenido por el territorio, esa lucha pues que para el pueblo palestino la acompañamos del gobierno revolucionario, y un elemento fundamental como lo es la soberanía. Sin soberanía no puede haber Estado. Estaríamos hablando de un Estado asociado, como por ejemplo está el ejemplo de Puerto Rico, que su soberanía pues está sucumbida o deriva de lo que es la soberanía de Estados Unidos de Norteamérica. En nuestro caso tenemos soberanía e independencia plena, no dependemos de ninguna potencia extranjera. Podemos considerar que en nuestra Carta Magna, en su artículo 2, establece que el gobierno, el Estado venezolano es un Estado social de derecho, un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Viene esta concepción constitucional a diferenciarnos de la Carta Magna del año 61, derogada a partir del proceso constituyente del 99, donde incluimos lo que es el concepto de la justicia. De allí, pues, que es muy importante destacar que no solamente la democracia, no solamente que sea un Estado social, no solamente que sea un Estado de derecho,
sino que las tres concepciones anteriores tienen que estar vinculadas directamente con lo que es la justicia. De allí, pues, de que pueden haber leyes que si en su ejecución resulten injustas, no se aplican. Ejemplos históricos tenemos, por ejemplo, en el golpe de Estado del año 2002, secundado por las acciones golpistas del 2003, cuando tuvimos que despedir a algunos trabajadores de la principal industria petrolera venezolana, PDVSA, donde se cometieron algunos errores en los procedimientos de lo que fue la calificación de la falta para lograr el despido de estos trabajadores. Estos errores procesales de forma no impidieron que nuestro máximo Tribunal de Justicia, mediante una sentencia, determinara de que no sería justo dejar en libertad a estas personas que atentaron contra lo que es el Estado venezolano, contra lo que son los bienes de la patria, contra lo que es la vida nacional, de tal manera que nuestro máximo Tribunal de Justicia determinó, mediante una sentencia que quedó definitivamente firme, de que ese despido de esos trabajadores se materializaba en razón del artículo 2 de nuestra Carta Magna. De esta manera también podemos determinar cómo este Estado social de derecho y justicia tiene como fin la armonía de las clases en el país. Debe existir un marco jurídico, debe existir una ley de leyes, debe existir un cuerpo normativo que lleve a nuestra sociedad a lo que es armonizar entre los distintos sectores de la vida nacional en lo que es compartir la vida en este hermoso territorio que nos correspondió, como lo es la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera, pues, de que no se puede permitir de que haya en nuestra patria una clase dominante. Tiene que haber igualdad entre lo que son las clases o grupos sociales. Esto implica igualdad de desarrollo, implica no sometimiento a la pobreza ni a la ignorancia, implica también igualdad entre lo que son las categorías de los trabajadores, las categorías de los distintos sectores de la vida nacional y también la igualdad de posibilidades para redimir la situación de aquellos sectores de la vida nacional que se encuentren de alguna forma desfavorecidos. Gran parte de este ejemplo está en las leyes especiales, como lo es la ley que protege a la mujer a vivir una vida libre de violencia, nuestra ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que trata de disminuir esa gran brecha que había entre el patrono y los trabajadores y le asigna una serie de beneficios históricos, que significa pues nuestra ley laboral, para este ejemplo, una guía en lo que es la legislación laboral a nivel mundial. Han venido tratadistas, profesores de todo el mundo a verificar qué está pasando en Venezuela. Y lo que está pasando es una revolución bolivariana. De esta manera también podemos determinar que este Estado social de derecho y de justicia determina a través de una figura que se llama la tutela judicial efectiva, lo que es el amparo a los derechos de cada uno de los ciudadanos que poblamos esta hermosa patria. Proporciona la justicia como un valor supremo de la vida nacional, de tal manera que la justicia justifica el fin último de nuestra patria, un Estado social y democrático, de derecho y de justicia, que garantiza pues la prevalencia de los derechos fundamentalmente consagrados en nuestra Constitución y demás leyes de la patria. De esta manera, pues, según nuestra Carta Magna, se adopta una nueva organización jurídico-política al contemplar en su seno la justicia, mediante un dispositivo constitucional. De esta manera se garantiza el bienestar de todos los venezolanos sin discriminación alguna, cosa que no ocurría en anteriores constituciones de la vida nacional. ¿Qué implica todo esto? Igualdad de oportunidades para los ciudadanos para desarrollar su personalidad, para dirigir proyectos de vida, para disfrutar de derechos humanos y, como fin último, la suprema felicidad social. De esto nos habló en distintas ocasiones el líder supremo de la revolución, el comandante Teófilo Chávez. En esta de idea vamos a contemplar en primer término qué es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho deberá entenderse doctrinariamente como aquel poder que se ejerce únicamente a través de las normas jurídicas. Y como consecuencia directa de ello, toda actividad del Estado,
y de la administración pública debe estar sometida al imperio de la ley. No podemos vivir en un estado, en una sociedad, donde la norma jurídica no rige la actividad de las personas. Lo contrario conllevaría a lo que es el desorden, a lo que es la desigualdad y, en fin, un desorden social generalizado que conduciría al caos. Tenemos un Estado de Derecho en nuestra patria, pero no solamente es de derecho, es un Estado social. Un Estado social que surge ante la desigualdad real que existía en nuestra patria en tiempos anteriores a nuestra Carta Magna, por supuesto. Existían diferencias entre clases y grupos sociales muy marcadas. ¿Okay? Por ejemplo, diferencias de tipo racial, diferencias de tipo de sexo, de religión, cosa que se impide bajo el imperio de nuestra Carta Magna. Todo esto atenta contra la igualdad jurídica reconocida por nuestros ciudadanos al aprobar nuestra Carta Magna del año 99, cuando indica en el artículo 21 de nuestra Constitución que nuestro Estado sostiene, ¿verdad?, que es un instrumento de transformación social por excelencia para liberar al ser humano de la miseria, la ignorancia y la impotencia a la que se ha visto sometido desde el comienzo de la historia de la humanidad. De esta manera, pues, nuestro Estado social de derecho, ¿verdad?, persigue la armonía de las clases sociales y evita que el poder económico, que el poder político, que el poder cultural abuse o subyugue otras clases sociales, se abuse de otros grupos sociales o religiosos, impidiéndoles su desarrollo y sometiéndolos a la pobreza y la ignorancia. Es importante destacar, pues, de que esta Constitución también determina que los derechos individuales pierden efectividad ante los derechos colectivos. Un ejemplo de ello tenemos en que nuestro derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, por cuanto yo puedo tener una vivienda, pero si hace falta trazar una vía de penetración por donde está ubicado territorialmente ese inmueble, tenemos una ley que establece que puede ser expropiado por razones de utilidad pública y social. De esta manera, el interés individual cae en un segundo plano de legalidad y el interés colectivo tendría mayor prepotencia e importancia frente a los derechos individuales. Así pues, la plena autonomía de la voluntad de las partes es tolerada si y solo si con ella se persigue y se llega a lo que es el bienestar social, la suprema felicidad social anunciada por el Plan de la Patria, primer Plan de la Patria que nos consignó, que nos presentó y aprobamos a nuestro comandante eterno Hugo Chávez. De esta manera, pues, el Estado social de derecho y de justicia, un Estado democrático por excelencia, contempla una figura que históricamente es llamada la teoría de la separación de los poderes. Recordemos que históricamente, desde tiempos anteriores a la Revolución Francesa, vamos a hablar del Imperio Romano, que da inicio a esta era de la historia, el rey era puesto por Dios. El rey era poder legislativo, hacía las leyes. El rey era poder judicial, hacía cumplir las leyes, administraba justicia. Y el rey era poder ejecutivo, el rey era gobierno. De tal manera que en la mañana yo podría hacer una ley que atentaba contra algunos de ustedes, por algunas de sus características. Por ejemplo, aquel decreto que le dio muerte a los niños, un día de los inocentes. Y seguidamente pues lo hizo cumplir. Y como él era también el juez, no fue culpable de ningún delito. ¿Okay? Nunca fue procesado por uno de los grandes delitos de la historia, como es el ejemplo que estoy narrando. Este principio de la separación de los poderes indica de que una rama del poder público hace la ley, otra rama administra la justicia y otra rama administra la hacienda pública nacional, lo que nosotros conocemos como gobierno, diferenciando la palabra de gobierno de la de Estado. El Estado, la institución mayor, el gobierno es una parte del Estado. Así las cosas, pues, existe una doctrina histórica, el principio de separación de los poderes, que indicaba lo que aprendimos en la escuela, en formación social, moral y cívica, que las ramas del poder público son ejecutivo, legislativo y judicial. En nuestra patria, el poder legislativo, identificado por
lo que es la Asamblea Nacional en tiempo ordinario. En la actualidad de nuestra patria, la Asamblea Nacional Constituyente. Después voy a explicar por qué. A nivel de las entidades federales, lo que son los consejos legislativos de cada uno del Estado. A nivel de los municipios, existe la Cámara Municipal que produce leyes para los municipios. Ejemplo, ellos son las ordenanzas municipales que tenemos de lo que es la convivencia ciudadana, entre tantas. Y también a nivel del Poder Popular, producimos leyes. De allí, pues, de que hay proceso de formación de leyes a nivel del Poder Popular, que son también publicados en la Gaceta que tiene que ver con el Poder Popular. Esa es la concepción histórica que por allá Montesquieu en la Revolución Francesa contemplaba como la teoría de la separación de los poderes. En nuestra patria, a partir de nuestra nueva Constitución y basado en la doctrina de Simón Bolívar, el padre de la patria, llega el comandante Chávez y nos plantea una nueva Constitución que establece que este principio de la separación de los poderes debe incluirse de dos ramas nuevas. Estas ramas son lo que es el poder electoral y el poder ciudadano. Así las cosas, pues, en nuestra patria se distingue nuestro sistema jurídico de lo que es el principio de la separación de los poderes de los demás países de la esfera mundial, al incluir la doctrina bolivariana, ese mensaje que nos dio Simón Bolívar de reconocer que el poder electoral debe tener autonomía, debe tener plena independencia en su funcionamiento, como lo es en la actualidad el poder electoral, que tiene la potestad de realizar la organización de cualquier proceso electoral en la patria, no solamente del presidente de la República, de la Asamblea Nacional, del gobernador local, sino que también puede inclusive incidir en la elección de un sindicato, de los gremios, entre otros ejemplos que podríamos citar. Tenemos también el poder moral, ¿verdad? Donde se encuentra la Defensoría del Pueblo, donde se encuentran la Contraloría General de la República, los órganos que velan por lo que es el control, vigilancia y fiscalización de los demás poderes. De tal manera de que el poder legislativo no está solo, no va a hacer las leyes a diestra y siniestra, va a estar controlado por el poder ciudadano que controla a los demás poderes. Inclusive el presidente de la República no se exime el cumplimiento de la Constitución y la ley, porque ahí tiene la Contraloría General, ahí tiene la Fiscalía, ahí tiene la Defensoría del Pueblo, que van a estar atentas porque este instrumento que es nuestra Carta Magna se cumple. De esta manera, pues, podemos avanzar diciendo que todos los poderes, la rama de los poderes públicos, que son 5, deben actuar unidos por aquel principio de lo que es la corresponsabilidad y la colaboración entre los poderes, ¿verdad? Que son concepciones de interés social y sobre solidaridad y responsabilidad social, a fin de alcanzar el equilibrio en nuestra sociedad. Debemos indicar en este momento que también existen niveles del poder público. Tenemos el nivel nacional, que está contemplado con las autoridades que elegimos, como lo es, por ejemplo, el presidente de la República en el poder ejecutivo, como lo es la Asamblea Nacional en el poder legislativo. También nosotros estamos atentos con lo que es la figura del Contralor General de la República, la figura del Fiscal General de la República, la figura del Defensor del Pueblo. Estamos hablando del poder público nacional. A nivel de los estados tenemos allí un gobernador del estado, gobernadora, que es el poder ejecutivo. Tenemos allí el Consejo Legislativo, que viene siendo el poder legislativo en cada uno de los estados. Así también tenemos una delegación del poder electoral en cada una de las entidades federales, que aquí también la tenemos en nuestro estado. Y tenemos también que las autoridades que dirigen lo que es el poder popular. Hablamos de consejos comunales, hablamos de las comunas, ¿okay? Que tienen una normativa muy particular, que yo aspiro y espero que en nuestra Carta Magna debe sancionar, es decir, aprobar nuestra Asamblea Nacional Constituyente actual, incluya a nivel constitucional todas y cada una de estas disposiciones que le den fortaleza a nuestro poder popular desde la misma Carta Magna. Tenemos allí algunas deficiencias. Bien, de alguna manera también debemos determinar que el Estado Social de Derecho y Justicia debe ser entendido doctrinariamente como la regulación del Estado por el derecho. Al Estado lo regula el derecho, la Constitución y las demás leyes, quedando de esta forma subordinado al orden jurídico establecido. ¿Okay? De esta manera, pues, lo que se cuida es garantizar que se realice la justicia
social. Yo elaboré un concepto personal de lo que es el Estado social de Derecho y de Justicia, que contempla la rama del poder público, el principio de división de los poderes, diciendo lo siguiente: es un conjunto de reglas y normas que establece un marco adecuado para las relaciones entre las personas y las instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones, siempre bajo la preeminencia del interés social, los derechos humanos, la solidaridad, la responsabilidad social, la justicia y la equidad. De esta manera, pues, lo que se busca es revertir las desigualdades existentes y, como voy a permitir, a lo que es la suprema felicidad social. Como conclusión, podemos determinar que el fin último del Estado social de Derecho y de Justicia es la construcción de un Estado constitucional, democrático, de derecho, donde la Constitución sea la norma fundamental, sea el instrumento que sirva para frenar la acumulación de los poderes. Cada uno de los poderes tiene sus atribuciones y competencias. No se puede incidir de un poder en el otro. De esta manera, pues, se debe propiciar un régimen legal donde sean respetados y tutelados tanto los derechos humanos, que lo contempla nuestra Carta Magna y Tratado Internacional, como los derechos fundamentales contemplados en la misma Constitución. Así también se debe tutelar lo que son las libertades individuales y los derechos sociales en búsqueda de la transformación de la realidad social. El derecho es una rama de la ciencia social que es cambiante. Es por eso que, lamentablemente, yo estudié bajo un esquema doctrinario, académico, donde la norma no cambiaba. Desde el año 61 hasta el año 99, en otro país no pasaba nada. Las leyes eran las mismas. Los profesores llegaban con cuadernos que botaban polvo porque tenían 20, 30 años dando la misma clase. Bien, eso ocurría en las universidades. Mientras que allá en el pueblo existía una sociedad cambiante que exigía cosas distintas. Recordemos, pues, aquel 4 de febrero de 1992, donde emergió un militar que dijo: por ahora los objetivos no han sido cumplidos, pero llegará su tiempo. Eso lo dijo él en otras palabras. Era una sociedad que estaba cambiando. Esa persona que habló ese 4 de febrero llegó a ser presidente de la República y es la base y fundamento de nuestra revolución bolivariana y chavista. De esta manera, pues, ya hablamos de lo que es el Estado Social de Derecho y de Justicia. Ahora vamos a hablar lo que es el poder público. El poder público considerado como la base fundamental de las instituciones de nuestro Estado venezolano. De esta manera, pues, podemos pensar que el poder público, como a medida de concepto, es la potestad, es el mando constitucional, es un mando que se basa en la soberanía popular, del cual deriva. No hay poder público en nuestra patria sin soberanía popular. Todo esto para ejercer la voluntad colectiva por parte de las estructuras del Estado a través de los legítimos responsables elegidos para tal fin por medio del sufragio. No puede darse en nuestra patria algún órgano que llegue por cargo de elección popular sin haber pasado por el sufragio. Pareciera fácil decirlo en nuestra patria, donde se cumple nuestra Constitución. Tenemos ahí el ejemplo de Bolivia, donde llegó un presidente de facto, una presidenta de facto allí, no la eligió nadie y era el presidente de todos los bolivianos. Afortunadamente, ese pueblo reaccionó ante la injusticia, ante la ilegalidad y la inconstitucionalidad, y en días anteriores, por medio del voto, obtuvo una victoria contundente, donde este pueblo de mayoría aborígene se pronunció a favor de las grandes mayorías bolivianas. Esto no puede pasar en nuestro país. No puede, bajo ningún aspecto, autojuramentarse ninguna persona como presidente de la República sin haber sido elegido por nuestro pueblo por un proceso electoral determinado por la rama del poder público que se encarga de los procesos electorales, como lo es justamente el poder electoral. De allí, pues, la ilegalidad en que ha incurrido la actual Asamblea Nacional, la cual se encuentra en desacato, no porque lo diga yo, sino porque hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ha determinado tal situación ilegal e inconstitucional, que ha determinado, pues, que quede fuera del Estado de Derecho. Es por ello, pues, que nuestra Asamblea Nacional Constituyente ha pasado
a regir los intereses legislativos de esta hermosa patria. De esta manera, pues, un elemento indeterminante del poder público, sin duda alguna, es la soberanía. Pero ¿qué entendemos por soberanía? Concepto tan trillado que día a día lo decimos en nuestras locuciones, sobre todo ustedes que son nuestros políticos principales de este momento histórico que van a la conquista de nuestro poder legislativo. La soberanía es la potestad, es el poder, mandato originario que emana de nuestro pueblo. Es la potestad originaria de autodeterminación, sin que exista frente a esta otra potestad superior. No existe otra potestad superior a la soberanía, salvo los casos en que la misma soberanía lo pueda admitir, como por ejemplo lo que es el respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos son tratados internacionales suscritos válidamente por la República, a los cuales nos hemos adherido, de tal manera que son disposiciones legales a nivel mundial que las cumplimos. Todo lo que no sea referente a derechos humanos, seguimos nuestro sistema jurídico patrio encabezado por nuestra Carta Magna, las leyes orgánicas, las leyes especiales y demás instrumentos legales en la base de algo que doctrinariamente lo determinó un tratadista llamado Hans Kelsen, como la famosa pirámide de Kelsen, que establece la estructura y jerarquía de la norma jurídica. De esta manera, pues, podemos decir que esa suprema autoridad del pueblo se ejerce por una delegación del pueblo a través de los órganos del poder público y las normas de procedimiento que para ello establece nuestra Constitución. Ese poder no es eterno, tiene un tiempo de duración. Algunos de sus cargos pueden ser reelegidos. Algunos pueden ser reelegidos sin limitaciones de tiempo, otros pueden ser reelegidos hasta por 2 periodos, como es, por ejemplo, el periodo de nuestros diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, que tiene limitaciones en cuanto al tiempo. El artículo 5 de nuestra Carta Magna habla de la soberanía, indicando: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien lo ejerce directamente en la forma prevista en la misma Constitución y en la ley, e indirectamente por medio del sufragio, por medio de los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellos están sometidos. Vuelvo a repetir, no hay poder público, no hay cargo en la administración pública que esté sometido a lo que es la base popular por medio del voto. ¿Okay? De tal manera que podemos determinar 2 cosas, que la soberanía se ejerce directamente e indirectamente. Directamente por medio de la Constitución y la ley, e indirectamente por medio de los sufragios, por medio de los órganos que ejercen el poder público. ¿Okay? Por medio del sufragio llegan esos cargos y están sometidos a ese pueblo que los invistió de su mandato. Nuestra Constitución vigente dedica en el título 4, en su parte orgánica, denominada del poder público, los siguientes elementos: la distribución, organización, asignación de competencias y funcionalidad de los órganos del Estado. De tal manera que ni siquiera lo deja a un régimen legal, sino la misma Carta Magna la que determina cómo va a funcionar, cómo se va a organizar, cómo se va a dirigir lo que es el poder público en nuestra patria. De esta manera queda claramente establecido el soporte constitucional del poder público. Esta actividad del poder público no es ilimitada, lo dije anteriormente, tiene sus límites. Sus límites están expresamente, intrínsecamente determinados, porque el poder está solo para ser controlado. No existe poder ilimitado. Solamente el poder controla el poder. Ya hablamos de las funciones de la Contraloría General de la República, entre otras. Porque también el poder legislativo es un órgano contralor de las demás ramas del poder público. Ya lo vamos a explicar más adelante. La clave del ejercicio del poder reside en la misma autolimitación del poder, para lo cual se aplica un sistema de frenos, pesos y contrapesos en nuestra Constitución y en las leyes que logran lo que es el equilibrio entre las distintas ramas y niveles del poder público. De esta manera, pues, en la separación de los poderes radica lo que es el fraccionamiento organizativo del aparato del Estado. Cada una de las ramas y niveles del poder público tiene sus atribuciones y competencias, y ninguna de estas ramas o niveles puede soslayar, puede afectar lo que es el funcionamiento de las demás ramas y niveles del poder público. Podemos hablar de algo que es muy importante como un contrapeso en lo que es
los límites del poder público, que es el principio de legalidad. Toda competencia, toda atribución está determinada en la Constitución y en la ley, ¿ok? De tal manera que no te puedes salir de allí. Ustedes que van a ser diputados y diputadas de la Asamblea Nacional deben estar muy contentos en que las leyes existentes y las que ustedes vayan a producir van a determinar lo que son las atribuciones y competencias de los órganos del poder público y el funcionamiento de lo que es la administración pública en la relación entre ciudadanos y personas que forman parte del poder público. El Estado de Derecho es aquel que está sometido al imperio de la ley. De ahí pues que hablamos del principio de legalidad, contemplado en el artículo 7 y 137 de la Constitución. El séptimo dice que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y órganos que en ese poder público están sometidas a la Constitución. Por ahí el 137 indica de que la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que es el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. No se puede salir de esas atribuciones, de esas competencias. De esta manera podemos determinar que el Estado se va del derecho para organizarse. También existe el llamado principio de competencia, que es una acepción del principio de legalidad, que atribuye la facultad a los órganos del poder público y regula su actuación de una manera rígida. Por ello se considera una limitación del ejercicio de las actividades que realizan. Ustedes como diputados van a encontrarse que en el artículo 188 de la Constitución ya ustedes cumplieron con unos requisitos, como por ejemplo es ser venezolano por nacimiento o por naturalización, en el caso de Maizuri, con más de 15 años de residencia en el territorio de la patria, ser mayor de 21 años de edad. Tenemos el diputado más joven de la historia, como lo fue nuestro camarada Robert Cero. Recientemente cumplimos años de su lamentable siembra. Tiene que ser mayor de 21 años de edad, haber residido por lo menos 4 años consecutivos en la localidad, en la entidad donde aspira a ser electo. Hay algunas prohibiciones, no pueden los candidatos estar ejerciendo otro cargo en la administración pública, ¿ok? Salvo que sean actividades docentes, asistenciales, académicas o accidentales, siempre que no supongan dedicación exclusiva. Ustedes cumplen con esos requisitos. Tiempo de mandato, 5 años. Desde el 5 de enero del año 2021, por 5 años va a ser el periodo de mandato, ¿ok? Pudiendo ser reelectos o reelegidos por 2 periodos consecutivos. Están obligados a lo siguiente, ustedes, están obligados a lo siguiente. Dedicación exclusiva. Actuar en beneficio del interés del pueblo. A mantener una vinculación permanente con los electores y electoras. A dar cuenta anualmente de su gestión ante el pueblo. Anualmente. A estar sometido a un referéndum revocatorio de mandato en los términos previstos en la Constitución y la ley. Es muy importante determinar que ustedes no son responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. De ahí se deriva lo que es el concepto de la inmunidad parlamentaria, donde ustedes cuando ejerzan la posibilidad de discutir los momentos determinantes de la historia patria a partir del 5 de enero del próximo año, van a gozar de inmunidad parlamentaria. ¿Qué significa esto? Que desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato, ustedes van a tener esa protección legal que le impedirá a los demás órganos de la rama del poder público incidir en las opiniones que ustedes emitan en el ejercicio de su trabajo parlamentario. ¿Qué implica esta inmunidad? Sencillo, ustedes no pueden ser denunciados sino por el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización o allanamiento de su inmunidad parlamentaria. En algún delito flagrante que eventualmente puedan cometer algún diputado, ¿ok? Este delito flagrante primero se pone a la orden del Tribunal Supremo de Justicia, la autoridad que detenga al diputado o la diputada, quien va a seguir el procedimiento de allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Los funcionarios y funcionarias públicos que violen la inmunidad o los integrantes de la Asamblea Nacional, ¿ok? Van a ser castigados de conformidad con la ley. Fundamental determinar que ustedes en su exposición y discusiones tienen una protección legal que se llama inmunidad parlamentaria. Ustedes son representantes del pueblo y los estados. No están sujetos a mandatos ni instrucciones de nadie. Ustedes van a actuar con salvo su pensamiento y su conciencia. De esta manera podemos determinar claramente las funciones. Ustedes, la función principal es legislar, pero hay otras. Proponer enmiendas de reforma a la Constitución, ejercer funciones de control en el gobierno y la administración pública, organizar y promover la participación ciudadana, no se queden allá en Caracas, venga para acá, sigamos trabajando en lo que es la participación ciudadana, decretar amnistías, que es un periodo especial que
que contempla nuestra Constitución al Poder Legislativo, aquellas personas que estén procesadas por algún delito de naturaleza penal, para la redundancia. Ustedes tienen cómo funciona discutir y aprobar el presupuesto nacional, discutir y aprobar créditos adicionales, aprobar las líneas del plan de desarrollo social de la nación, que en nuestro caso es el plan de la patria, autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos importantes de interés nacional, dar voto de censura al vicepresidente o vicepresidenta de la República y a los ministros o ministras. Y este voto de censura implica la destitución de esos ministros o vicepresidentes de la República de llegarse a dar el caso. Ustedes tienen por finalidad también, por funciones, autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en nuestra patria. Ustedes tienen como función autorizar al Ejecutivo para vender y enajenar bienes de dominio privado de la nación. Esta particularidad la ha utilizado la Asamblea Nacional en desacato para cometer los hechos delictivos, como es la venta de los activos propios de la patria en el exterior, como es el caso conocido como nuestra empresa Cívico. Por razones de tiempo no me voy a extender. ¿Ok? Usted tiene como función autorizar a los funcionarios públicos y funcionarias públicas para aceptar honores y recompensas del gobierno extranjero. Acuérdense ustedes de aquella diputada de la Asamblea Nacional que fue hasta Santo Domingo y aceptó un honor de un gobierno extranjero sin pasar por nuestra legislación patria. Fue destituida inmediatamente en su cargo. Ustedes tienen como función autorizar el nombramiento del procurador o procurador general de la República y los jefes o jefas de misiones diplomáticas permanentes en la patria. Acordar honores al Panteón Nacional previo cumplimiento de la ley, velar por los intereses de autonomía de cada una de las entidades federales y autorizar la salud del presidente o presidente de la República por fuera del territorio nacional cuando implique un tiempo mayor a 5 días. Ustedes tienen por función aprobar los tratados convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional. Si esos tratados internacionales no son aprobados en la Asamblea Nacional, no son ley en la patria. Dictar, ustedes tienen por finalidad algunas funciones administrativas, como dictar su reglamento, aplicar sanciones, el reglamento de la Asamblea Nacional se llama Reglamento de Interior y Debate, está vigente, deben conocerlo ustedes detalladamente. Ustedes pueden calificar a los integrantes y conocer de la renuncia de alguno de ellos. Pueden organizar un servicio de seguridad interna y demás actividades administrativas. Ustedes tienen comisiones permanentes y especiales. Las permanentes, en número no mayor de 15, como educación, salud y otros sectores propios de la vida patria, en número no mayor de 15. Y hay comisiones de carácter temporal para la investigación y estudio de algún caso en particular que decide la autoridad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional elige en su seno a partir del 5 de enero un presidente o presidenta, 2 vicepresidentes o vicepresidentas, un secretario o secretaria, un subsecretario o subsecretaria. El diputado o diputada de mayor edad va a tomar las riendas el 5 de enero y va a proceder a lo que es la elección de estas autoridades. Todo por una autoridad de un tiempo de un año, del 5 de enero del 2021 al 5 de enero del 2022. ¿Ok? Durante los recesos, recordemos que hay un periodo de enero a julio y otro de lo que es de septiembre a diciembre. Durante los recesos, por ejemplo, a partir del 15 de diciembre hasta el 5 de enero, funciona la comisión delegada integrada por el presidente o presidenta, los vicepresidentes o vicepresidentas de las comisiones permanentes. Bien, por ejemplo, la comisión delegada es la que actúa normalmente hasta el 31 de diciembre para aprobar lo que es la salida del presidente cuando sean mayores a 5 días para esos tiempos especiales y lo que son la aprobación de créditos adicionales. Mientras los demás estamos en fiestas de sembrina, está la comisión que se encarga de ese trabajo. Hay un proceso de formación de las leyes que establece nuestra misma Constitución, que comienza con la iniciativa, ¿ok? Continúa con lo que es la discusión en forma bicameral, no es bicameral, en una sola cámara, en 2 discusiones, ¿ok? Y se procede a sancionar. La ley sancionada, es decir, aprobada, tiene que promulgarla el presidente de la República o presidenta de la República, ¿ok? Sí, tiene un tiempo para ello. El presidente de la República, si no lo ha hecho en 10 días siguientes a que haya recibido la ley, él lo puede pasar a promulgar la Asamblea Nacional, pero también puede hacer observaciones a el proyecto de ley y tienen que estudiarse esas observaciones por parte de nuestra Asamblea Nacional. Principios, las leyes se derogan por otras leyes solamente. No se derogan un plumazo. ¿Ok? Y las leyes se aprueban por referéndum. Estas leyes pueden ser reformadas total o parcialmente. De esta manera, estamos muy limitados en el tiempo,
estamos finalizando, diciendo de que en nuestra patria se vive un proceso constituyente, emancipador de los pueblos, que viene a continuar el proceso que se inició en el año 1999 con una nueva Carta Magna que vino a cambiar los estrados fundamentales de nuestro Estado y la vida nacional. En el año 2017, por allá, en aquella elección posterior a las guarimbas, este pueblo pasando por encima de obstáculos, de ríos, de paredes y de mucho miedo que nos trataron de meter, eligió una Asamblea Nacional Constituyente, llevamos ya dos, la del año 99 y la del año 2017 que se encuentra vigente, y sus objetivos son fortalecer y proteger la Constitución bolivariana y que el proceso no se desvíe de la ruta emancipadora, por lo cual es imprescindible continuar el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Debemos destacar que este legado constituyente, emancipador de los pueblos, de nuestro continente, es luz para el mundo. Ya tuvimos hace pocos días lo que es la experiencia del gobierno chileno que determinó pues una luz para este pueblo sometido a una constitución dictatorial. Los pueblos están mostrando su cara, se están manifestando. Ya hablamos de Bolivia, Ecuador, Chile le tocó su hora hace pocas horas, ya estaremos hablando de Colombia y de otros pueblos. Es por eso que realmente podemos ser alguna amenaza inusual y extraordinaria. Hablo yo en términos bromistas, por cuanto legalmente esto no es cierto. Sin embargo, esta ruta emancipadora trazada por nuestro presidente Hugo Chávez Frías bajo la doctrina bolivariana sigue siendo una luz para los pueblos de nuestro continente y del mundo. Muchas gracias por su atención. Vamos a la victoria del 6 de diciembre. Aquí estamos trabajando con el Comando de Campaña de Darío Vivas para que ustedes, candidatos y candidatas, los mejores que tenemos en nuestra entidad federal y en nuestra patria, pasen a regir los destinos del Poder Legislativo Nacional, rescatando esta asamblea de lo que es un régimen dictatorial e ilegal para pasar a ser un régimen que dirima lo que son los intereses de este hermoso pueblo venezolano. Muchas gracias.